Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí como pueblo de Dios, alabando, adorando su nombre y ahora recibir la palabra que Él tiene para nosotros. Esta semana fue una semana bastante muy buena en la vida de nuestra iglesia. Como vieron los niños en su participación, también tuvieron una semana muy buena para aquellos que formaron parte de nuestra escuelita bíblica de vacaciones. Fue una semana donde ellos pudieron divertirse, donde pudieron correr, jugar, pero más de todo pudieron aprender de la palabra de Dios. Nuestro grupo misionero de Alemania también ha tenido un tiempo muy bueno. Llegaron con bien y ya comenzaron a implementar todo lo que estaba planeando. Ellos están llevando a cabo un campamento de béisbol donde todos los días jóvenes y niños de la comunidad vienen a jugar béisbol y durante cierto tiempo en el día reciben un devocional de parte de los misioneros de nuestra iglesia. Así que siga orando por ellos, por favor. Esta mañana el pastor tuvo la oportunidad de predicar en la iglesia cristiana de la comunidad de Ludenscheid, Alemania. Así que sigan orando por ellos. Regresan el próximo domingo en la noche. Así que los llevamos en oración. El tema de hoy... El tema de hoy se llama Llénate de fe y avanza sin temor. El texto que vamos a estar mirando en esta tarde se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 28 al 30. Tenemos a diario nosotros, todos los días, la opción de creer en Dios, de creer de que Dios tiene control y nos reserva todas las cosas buenas. Cada día tenemos nosotros la opción de creer de que todo lo que Dios hace para nosotros es bueno. Pero también tenemos la opción de preocuparnos, de ser pesimistas y de esperar lo peor. Hay algunas personas, incluso nosotros a veces que constantemente tenemos miedo de que nos despidan del trabajo, temor de que mi matrimonio no vaya a durar, temor de que mis hijos vayan a meterse en problemas. Y no nos damos cuenta de que cuando entretenemos esos pensamientos, cuando esa retórica constantemente está en nuestros labios, en nuestros pensamientos, activamos el temor en vez de activar nuestra fe. Cuando nuestra retórica constantemente es de lo mal que va a suceder algo, de lo mal que espera nuestro futuro, eso se convierte en algo que nos invade de temor en vez de llenarnos de la fe. El temor y la fe tienen algo en común. Ambos piden que creamos que va a pasar algo que no podemos ver. Nos pide que creamos en que va a pasar algo que no podemos ver. El temor dice, nuestro negocio va lento y va a fracasar, se irá de pique. La fe dice, Dios suple todas mis necesidades. El temor dice, has sufrido mucho y nunca volverás a ser feliz. La fe dice, mis mejores días están por venir. En esta mañana quiero hablar acerca de vencer el temor y de llenarnos de fe en vez del temor. Y quiero hablar acerca de los riesgos que a veces tomamos en nuestras vidas. Tomar riesgos es una parte vital de la vida. Todos nosotros sabemos lo que significa tomar riesgos y tarde o temprano nos encontramos con la decisión de tomar un riesgo o no. Mucha de nuestra comunidad hispana
En un momento, los que no son nacidos aquí tomaron la decisión, el riesgo de dejar todo atrás, de dejar a sus familias, de dejar a sus países y tomar el riesgo, aventurar en lo que se le ha llamado por muchos años el sueño americano, dejar todo atrás para buscar una vida mejor, no solamente para uno, sino para los hijos y para toda la familia. Cuando hablamos de riesgos, inevitablemente tenemos también que hablar del miedo. Los riesgos incluyen una buena porción de miedo. Por eso es que la fe del creyente juega un papel súper importante para avanzar hacia adelante. Antes de tomar un riesgo, nosotros decidimos depositar nuestra fe en algo o en alguien. Hay muchas cosas que dan temor. Por ejemplo, tenemos temor a la muerte, tenemos temor al cambio y quizás tenemos también temor al fracaso. Cuando me gradué de high school, hace algunos añitos, no hace mucho, ¿verdad? Hace algunos añitos, unos 5 años me gradué de la high school. Cuando me gradué de la high school, vivíamos mi familia y yo en Carolina del Norte, el lugar donde crecí, el lugar donde invertí todo mi adolescencia desde niño. Fue ahí el lugar donde el Señor también le permitió a mi papá plantar una iglesia donde estuvimos por más de 10 años. Carolina del Norte era nuestra casa, era el lugar donde quizás habíamos estado el más tiempo en nuestras vidas. Y entonces cuando gradué de la high school, como todo joven, tenía que decidir a dónde iba a ir yo a la universidad. Y por alguna razón Dios puso en mi corazón una escuela que se encontraba a 24 horas de nuestra casa, en la ciudad de San Antonio, aquí en Texas. Fue una decisión no fácil, pero el Señor había puesto ese deseo en mi corazón por esa escuela y por esa ciudad. Tenía yo apenas 19 años, 2 años después que sufrí el accidente automovilista que me dejó en una silla de ruedas. En aquel entonces mis papás eran las únicas personas que habían cuidado de mí después del accidente. Y obviamente con ellos me sentía en mucha paz, me sentía cómodo, me sentía sin temor, me sentía en confianza. Pero la decisión, el riesgo que estaba yo a punto de tomar, no les miento, me invadió de miedo, me llenó con un poco de temor, pero yo sabía que eso era lo que Dios me estaba dirigiendo a hacer. Era un riesgo moverme, salirme de mi casa e ir a la universidad. Era un riesgo muy grande. Estaba el riesgo a fracasar sin mis padres, el riesgo a no cumplir mis sueños, el riesgo a desanimarme, el riesgo a deprimirme y darme por vencido. Era un riesgo muy grande dejar a mis padres e irme yo solo a la universidad en la circunstancia, en la condición que yo me encontraba. Sin embargo, también era una oportunidad para independizarme. Era una oportunidad para vencer el temor en una vida en silla de ruedas y seguir con los sueños y los planes que Dios tenía para mí. Y cuando evalué todo, decidí tomar el riesgo. Decidí tomar el riesgo y me mudé para San Antonio. Fue un cambio bastante drástico y bastante difícil. Mi hermana fue muy instrumental en el éxito que pude experimentar con esa movida, al igual que algunos amigos y algunos maestros. No tenía idea de cómo iba a salir adelante, pero decidí hacer algo, decidí depositar mi fe en el Dios que me había salvado.
Decidí depositar mi fe en Dios independientemente del temor y de los riesgos que presentaba ese cambio. Y no solamente me ayudó el Señor a terminar la universidad, pero también pude forjar amistades de vida, prepararme, independizarme. Y también eventualmente fue en San Antonio donde conocí a una mexicana bien bonita que me invitó a un café y que no me dejaba en paz hasta que acepté ser su novio, ¿verdad? Y que eventualmente también acepté ser su esposo. Fue un riesgo que valió la pena, un riesgo que me trajo bastante miedo, incertidumbre, pero me acordé de aquel Dios que había estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida. Me acordé de aquel Dios que había traído a mi familia de Nicaragua a los Estados Unidos, una jornada bastante difícil, y aquel Dios que nos estaba usando para traer buenas nuevas, para traer esperanza a una comunidad que necesitaba tanto de Cristo. No sé dónde te encuentras tú en esta tarde, pero quiero decirte que para vencer el miedo que viene en nuestras vidas es necesario hacer uso de la fe que tenemos. Todos tenemos fe en algo o en alguien. Y el mensaje de hoy es que tú deposites esa fe en nadie más que en Cristo Jesús. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1. Dice, la fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Y después dice en ese mismo capítulo, el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo busca. ¿Por qué es imposible agradar a Dios sin fe? ¿Por qué es imposible agradar a Dios sin fe? Es porque Dios quiere que aprendamos a confiar completamente en Él. No hay bendición más grande que aprender a confiar en Dios con todo nuestro corazón. Y en esta tarde quiero compartir de un pasaje que ilustra claramente los efectos de la fe y el miedo en la vida de las personas. Y lo vemos en la historia. Estamos en nuestras series de historias heroicas de la fe. Y hoy vamos a ver una de ellas. La historia de hoy es donde vemos a Pedro, uno de los discípulos de Jesús, caminar en el agua. Nuestro texto nuevamente de esta tarde en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, vamos a mirar los resultados del miedo cuando toman control de nuestras vidas y cómo nosotros podemos vencer el miedo. Miremos lo que hace el miedo primeramente en esta tarde en nuestras vidas. Permítame aclarar algo, sí. No estoy diciendo, no quiero hacerle sentir culpable si en algún momento usted ha sentido o está sintiendo miedo. Más bien, el miedo es una emoción natural dada por Dios. Y a veces, no siempre el miedo es malo. A veces el miedo nos protege, ¿verdad? A veces el miedo nos protege. Nos limita de ir a un lugar o de hacer algo que pudiera ser peligroso y nos pudiera hacer daño. Si tú has experimentado el miedo, sientes miedo, es una emoción natural. La cosa está en no dejar que el miedo nos controle y no dejar que el miedo se ponga en el camino de lograr los planes, los sueños que Dios tiene para tu vida, especialmente cuando es el caso de servirle a Dios. En primer lugar,
En primer lugar, esta historia de Jesús y sus discípulos nos ilustran. Podemos ver que el miedo nos hace ver fantasmas. El miedo nos hace ver fantasmas, te hace temer cosas que aún no han sucedido y nos hace magnificar los problemas que enfrentamos en la vida. Pero debemos recordar que nuestro Dios es más grande que cualquier temor o problema que nosotros enfrentamos. Dice el versículo 25 y 26 del capítulo 14 del Evangelio de Mateo: y a la madrugada Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Gritaron de miedo. No reconocían los discípulos quién era el que estaba caminando sobre el agua. ¿Sabes que hay muchas veces en nuestras vidas donde el Señor hace cosas extraordinarias, donde hace cosas que solo son cosas de Dios y nosotros no lo reconocemos? Hay veces que Dios hace milagros en nuestras vidas, cosas que, de nuevo, que son imposibles para el hombre, pero posible para Dios, pero nosotros no la reconocemos, porque no estamos en constante conexión con Dios. No hay familiaridad de las cosas que Dios hace, porque no estamos leyendo de Él, no estamos platicando con Él, no estamos aprendiendo de Él. A veces estamos tan desconectados de Dios que Él hace cosas en nuestras vidas que nos parecen totalmente extrañas. Totalmente extrañas. Los discípulos se llenaron de temor cuando vieron a este hombre, que nosotros sabemos que era Jesús, caminar en agua. No lo reconocieron. No lo reconocieron. Por supuesto que la experiencia no era familiar. Los discípulos estaban viendo algo imposible. Una persona caminar sobre el agua. Pero en lugar de tener curiosidad por lo que estaban viendo, el miedo les hizo ver un fantasma. Les llenó de mucho temor. Eso es lo que hace el miedo. El miedo nos hace ver cosas que no son. Pero en segundo lugar, también el miedo nos hace dudar de Dios. El miedo nos hace dudar de Dios. Cuando el miedo controla tu vida, en lugar de acercarte a Jesús, te aleja de Él. El miedo te hace sentir inseguro y desprotegido. Pierdes la conexión con Dios, te aleja de su presencia, pierde la comunión con Él. Y uno comienza a dudar. Uno comienza a dudar. Eso es lo que hace el miedo en nuestras vidas. Es muy posible que Dios te ha estado preparando. Es muy probable que Dios te esté llamando a hacer algo para Él. A lo mejor Dios te está llamando a un cambio en tu vida. Es posible que Dios te esté llamando a un nuevo trabajo, a experimentar algo nuevo, un nuevo negocio. Es probable que Dios te esté llamando a comprometerte a algo para Él. Pero el miedo toma control de nuestras vidas. Quiero decirle que Dios en sus planes quiere ver a cada uno de nosotros
activos sirviéndole a Él. Dios en sus planes quiere usar tus manos y usar tus pies y usar tu vida para la gloria de Él. Cada persona aquí en este lugar, cada persona tiene un lugar en el servicio y en el trabajo de Dios. El día de ayer tuvimos una reunión en mi casa. Mi esposa dirige lo que es el ministerio de asimilación. Estamos nosotros trabajando en diferentes ministerios y uno de los ministerios es el ministerio de asimilación. Este ministerio se encarga en recibir a la iglesia, en recibir a los nuevos invitados, en dar una calorosa bienvenida y todavía eso está en construcción, estamos trabajando, pero fue lindo y bonito ver a nuestros hermanos llegar comprometidos y dispuestos para servir a Dios. Quiero decirte, hermano, que Dios quiere usar tu vida para su servicio de Él. Es muy posible que Dios te esté llamando para que tú le sirvas en algo, pero a veces el miedo nos limita. A veces el miedo nos impide darle a Dios lo que Él está pidiendo de nosotros. Y ponemos excusas. Y esas excusas es nada más que el miedo. Decimos, no estoy preparado. Tengo primero que limpiar algunas cosas en mi vida. Tengo que primero dejar de hacer unas cosas para empezar a servirle a Dios. Pero eso nos limita y no nos permite darle a Dios toda nuestra vida. Quiero decirte que el día de hoy Dios está tocando tu corazón y dice, yo necesito que tomes un riesgo, que dejes atrás el temor y me sirvas. No quiero escuchar por qué no estás listo para servirme. Quiero escuchar que estás listo y comprometido para darme todo, para darme tu corazón, para darme tu tiempo, para darme los talentos que yo he puesto en ti. Dios está llamando a tu corazón. El miedo nos hace dudar de Dios, nos hace dudar de lo mucho que Dios puede hacer en nuestras vidas, pero en tercer lugar también el miedo nos hace fracasar. El miedo nos hace fracasar. Es irónico, pero el mismo miedo a fracasar es el que te hace fracasar. Hace 2 semanas tuvimos un sábado un poco diferente con la familia, pero también un poco divertido. Tuvimos como 4 fiestas en un mismo día aquí dentro de la iglesia, ¿verdad? Fuimos a celebrar a algunas personas. Tuvimos la oportunidad de participar en el nuevo negocio que abrió nuestro hermano Joaquín aquí en la ciudad de Kaufman. Fue un día bastante ocupado, pero bastante divertido, ¿verdad? Desde la mañana aquí también tuvimos un car show aquí en la iglesia. Fue bastante ocupado. Quiero decirles que ha sido uno de los días donde comí más tacos que recuerdo. Comí tacos en la mañana, en el mediodía y en todo el tiempo, ¿verdad? Y después en la noche tuvimos una buena comida también. Pero en la última fiesta del día tuvieron algo que se le llama el toro mecánico, ¿verdad? Y vi a algunos de ustedes ahí bien valientes. Ahí no tenían miedo, bien valientes en ese toro mecánico. Y para mi sorpresa, cuando vamos llegando, veo que el pastor bien confiado se monta en el toro mecánico, ¿verdad? Y dije yo, esto no va a terminar bien. Y cuando se montó el pastor, el hermano Rogner como que le metió más agresivamente al toro mecánico para que lo botara.
Pero para mi sorpresa, duró bastante tiempo el pastor en el toro mecánico hasta que pues ya el hermano no tuvo misericordia y le apretó ahí y lo botó. Pero comentaba a mi papá que entró él a esa situación, al toro mecánico, no pensando en la caída, sino pensando en qué divertido iba a ser mientras estaba arriba del toro mecánico. Y normalmente, cuando se montan al toro mecánico, la mayoría de las personas se montan pensando en cuándo es que me voy a caer, cuánto voy a durar antes de la caída. Cuenta mi papá que ese no era su pensamiento y más bien el pensar en cuánto se iba a divertir y cuánto tiempo iba a estar parado en pie, le ayudó a relajarse, le ayudó a no preocuparse y eso le ayudó, dice él, a durar más tiempo. Y es que a veces nosotros ponemos nuestra mirada en nuestro pensamiento en el día y en el momento y en el minuto que vamos a fracasar, que vamos a caer, en vez de poner nuestra fe en ese Dios que nos va a tener parados, en ese Dios que nos va a tener triunfando, en ese Dios que nos va a dar toda la fuerza, todo el ánimo necesario para nosotros salir victoriosos. Dice el versículo 29 y 30 de nuestro texto, capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Dice, Pedro descendió a la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando permitimos que nos controle el miedo, es en ese momento que nosotros caemos. No digo esto para ridiculizar a Pedro, porque en realidad Pedro en esta historia fue un héroe. Los demás discípulos no pudieron ni siquiera arriesgarse a salir de la barca. Ellos estaban completamente controlados por el miedo. Ya habían fracasado sin antes comenzar. Quiero decirle que Dios espera que le celebremos al comienzo de su trabajo en nuestras vidas y no en la conclusión. Dios espera desde que comienza su trabajo en nuestras vidas, nosotros celebremos lo que Él va a hacer desde el principio y no hasta el final. Como le dije al principio, el temor es un sentimiento que no es malo, pero que si lo permitimos controlar nuestras vidas es completamente destructivo. El miedo nos paraliza e impide que tomemos decisiones que nos ayudan a progresar en la vida. ¿Habrá algo que me ayude a controlar el miedo? ¿Cómo tú y yo podemos controlar el miedo que a veces invade nuestra vida? Quizás suene muy básico y muy simple, pero en primer lugar, lo que me ayuda a vencer a mí el miedo es mi fe en Dios. Tu fe en Dios ejerce un poder tan espectacular que te ayuda a desarrollar tu máximo potencial. Observen lo que hizo la fe en la vida de Moisés. Cuando vemos la vida de Moisés, podemos ver cómo Dios
lo ayudó a ser victorioso. Dice Hebreos 11:27, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey. Perseveró porque vio al invisible. Mi fe en Dios, mi fe en Dios me ayuda en primer lugar también a no temer a las personas. Mi fe en Dios me ayuda a no temer a las personas. Eso fue lo que le ayudó a Moisés a vencer. Fue la fe de Moisés en un Dios todopoderoso que le dio la valentía de actuar sin temer al rey más poderoso del mundo en ese momento. Fue la fe de Moisés en Dios. Pero también mi fe en Dios me ayuda a lograr cosas sobrenaturales. Mi fe en Dios me ayuda a lograr cosas sobrenaturales. Cuando digo cosas sobrenaturales, estoy hablando de milagros. Dios todavía es un Dios de milagros. Es un Dios que todavía quiere hacer un milagro en nuestras vidas, en la vida de nuestra iglesia. Él es un Dios que hace cosas sobrenaturales. ¿Cuántos lo creen así? Cuando digo la razón por la que muchas personas no experimentan un milagro en sus vidas es porque han permitido que el temor les controle, porque no tienen fe en que Dios puede hacer aún más. Es cierto que a veces cuando nosotros vemos a personas que desafortunadamente han sufrido enfermedades como el cáncer, es cierto que muchas veces el cáncer gana la batalla, pero también es cierto que Dios también cura el cáncer, que Dios también hace un milagro, que Dios también trae sanidad en situaciones bastante difíciles. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Amén. Cuando Pedro se llenó de miedo, se hundió, pero cuando tuvo fe, caminó sobre el agua. ¿De qué está llena tu vida? ¿De fe o de miedo? ¿Qué llena tu vida el día de hoy? ¿La fe o el miedo? Si tú en esta tarde has llegado con mucho miedo por algunas decisiones que vas a tener que tomar, si estás lleno de miedo por alguna enfermedad que estás pasando, alguna crisis económica, no sabes ni cómo vas a hacer para pagar la renta o el carro, yo te quiero invitar a que en esta tarde juntos depositemos nuestra fe en Dios, que Él puede sacarnos de ese hoyo financiero, que Él puede sacarnos de esos vicios que estamos experimentando, que Él puede sacarnos de esa adicción que por mucho tiempo ha gobernado nuestra mente y nuestro corazón, que Él puede sacarnos de ese estado de mediocridad, ese estado que nos impide darle a Dios nuestro tiempo, darle a Dios nuestro servicio, porque Él no es prioridad en nuestras vidas. Dice Mateo 14:27, enseguida Dios les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Cuando
Estaba Jesús caminando por el agua, arriba del agua, y vio que sus discípulos estaban con miedo. Les dijo: tengan ánimo, soy yo, el Dios Todopoderoso. No tengan miedo. Dios en esta tarde te está diciendo: ten ánimo, soy yo, tu Dios. No temas. Esa es la palabra que te está dando Dios el día de hoy. ¿Qué es lo que te está dando temor? ¿Qué invade tu vida de temor? Yo quiero que se lo entregues a Dios en esta tarde. Entrégale tu miedo a Dios y deposita la fe en ese Todopoderoso que puede ayudarte a vencer, que puede ayudarte a avanzar hacia adelante sin temor alguno. ¿Cuántos creen eso? Vamos a orar en esta tarde y yo quiero que tengas una conversación con Dios. Yo quiero que en esta tarde, si Dios te está llamando a hacer algo por Él, yo quiero que tú lo consideres muy seriamente. Yo quiero que tú dejes atrás y a un lado el temor que invade tu corazón y dejes que el Señor tome control. Entrégale al Señor ese temor y comprométete el día de hoy. Comprométete el día de hoy, esta tarde, a darle a Dios tu tiempo, a darle a Dios tu talento. Y es más, si nunca lo has hecho, más importante, a darle a Dios tu vida entera. Es el primer y más importante paso que puedes hacer en tu vida.